El deseo no se constituye sin angustia. Es por esta razón que deseo y angustia son dos conceptos indisociables en psicoanálisis. En Inhibición, síntoma y angustia, Freud dice que la angustia es inaccesible al análisis, es decir, que es necesario que se enlace al síntoma para que pueda ser localizada. Con Lacan podemos decir que inhibición, síntoma y angustia son tres modos de enlazar lo real. El síntoma, a diferencia de la inhibición, le daría tiempo a la angustia, es decir, que presenta su cara significante, es lo que hace al sujeto hablar, mientras funciona como cierto resguardo de un deseo que renunció a saber. El síntoma no sabe, pero se alimentó de creencias, en algún punto se alimentó de cierto saber. En ese sentido se presenta como un modo de dosificar la angustia. De hecho, la angustia que el síntoma localiza se encuentra tramitada fundamentalmente por el sentido. La angustia haría referencia entonces a un hueco entre lo real y lo simbólico, ¿no? Donde la función del significante desaparece. Podríamos ubicar dos tipos de angustia. Uno de ellos se trata específicamente de esa aparición fugitiva, ¿no? Y otra modalidad de la angustia es la que mueve, acompaña, ¿no? Procesos en ese punto en el que tiene una conexión con el deseo. Pero sucede que a veces, precisamente la satisfacción que allí se pone en juego, presenta una dimensión paradojal. Recordemos que es precisamente la angustia la que va a cambiar radicalmente, ¿no?, el concepto de cuerpo en Lacan. Y de igual modo lo va a hacer respecto al goce. Entonces, que la angustia sea un afecto que no engaña, quiere decir, entre otras cosas, que toma el cuerpo y que no es sin objeto. Y cuando decimos que no es sin objeto, no nos referimos ahí a que hay una nada, ¿no?, sino que se trata de un objeto y que eso es lo que la dirige, lo que la comanda. Si consideramos que la angustia siempre hace referencia a aquello que quedó fuera del sujeto, ¿no?, en tanto eso posibilitó su constitución, podemos decir, se va a tratar siempre de algo buscado, pero buscado en tanto que perdido, ¿no? En otras palabras podríamos decir, se trata de aquello del goce que no se resuelve. Es siempre poco lo que se obtiene, ¿no?, en relación a lo perdido. Recuerdo esta diferencia que hacía Freud, ¿no?, cuando conceptualizaba el deseo como la diferencia entre ese placer, ¿no?, hallado y el buscado. Entonces, si bien podríamos decir hay un efecto del significante, la angustia es para el sujeto señal, es signo de lo real. Por eso decimos que el objeto precede a la angustia, porque se trata de aquello que no entra, ¿no?, al campo del otro, podríamos decir. Y si se trata de lo que del sujeto queda separado, al mismo tiempo antecede a la constitución misma del deseo. Entonces, de lo que se va a tratar es de que ciertos objetos parciales, intenten restituir esa pérdida, ¿no? Esto es lo que vemos precisamente en las articulaciones fantasmáticas. Pero no debemos olvidar que la angustia siempre abre una ansia, establece una abertura en el mismo punto donde se pone en juego el deseo. Por eso decimos que la angustia tiene específicamente, se presenta como corte, ¿no? En la angustia se trata del corte. Decir que el deseo es el deseo del otro, ¿no?, con todas las aclaraciones que implica leer allí el genitivo, conlleva la determinación deseante del sujeto, pero en tanto no sabe qué desea. Por eso se dirige, ¿no?, al otro, a los fines de, precisamente, de creer que allí
va a encontrar el objeto de su deseo o bien se va a presentar como el objeto de su deseo. Es ahí, ante ese otro deseante, que el sujeto se hace objeto de su deseo. Para el psicoanálisis, podríamos decir, el otro está ahí como inconsciente y concierne al deseo del sujeto, ¿no? En la medida de lo que le falta. Recordarán ustedes que el seminario sobre la angustia nos va a permitir abordar este tema, ¿no? En función de lo real, lo particular del objeto, ¿no? Del objeto A. Y Lacan plantea que hay angustia precisamente cuando falta la falta. Pero es necesario entender eso también desde la perspectiva del registro imaginario, ¿no? Sin desconocer los momentos de articulación de la relación especular con el gran otro, porque justamente el vínculo inaugural con el gran otro está dado por el advenimiento de una imagen especular, idea, ¿no? Y también de una validación a nivel del I' de A, ¿no? De ese lugar que se le adjudica a ese otro de la imagen, ese lugar del semejante. Pero la investidura libidinal de la imagen, ¿no?, toma importancia por el hecho mismo de que de esa captura va a quedar un resto. Aquello que queda entonces recortado de la imagen especular, que no está representado en lo imaginario, es justamente el falo. Por eso decimos que en la localización imaginaria el falo llega bajo la forma de una falta. Es eso que ubicamos como menos phi. Este resto que no puede ser capturado, narcisísticamente, opera como sostén de la articulación significante. Y que en el plano simbólico conocemos, por ejemplo, desde Freud con el término castración, ¿no? En esta nueva lectura va a representar, en la lectura que hace Lacan sobre esto, una pérdida de goce. La teoría de Lacan nos permite traspasar el concepto de Freud de angustia como señal, esa señal ante un peligro, restituyéndolo, podríamos decir, en una dimensión estructural que nos permite pensar la angustia como manifestación específica, ¿no?, en el nivel del deseo del otro. Si la angustia es señal de algo para el sujeto, se trata de un deseo. Deseo que justamente, digamos, el deseo del otro en tanto lo pone en cuestión. Entonces la angustia emerge, aparece, cuando en relación a cierta confrontación del sujeto con el deseo del otro, su imagen se conmueve, se desmorona. No le sirve, podríamos decir. Entonces, ¿qué es el A? ¿No? ¿Qué es ese objeto? Esencialmente nada. Es hueco, es vacío. Cualquier objeto puede ocupar su lugar, porque básicamente A es una función. Si A es función, causa de deseo, esto no quiere decir que el deseo se sostenga de un objeto en particular. El A es iancia. Y por eso es que no puede faltar. El deseo del sujeto se va a sostener entonces en el fantasma, ¿no?, que va a constituir, en la medida en que en esa fórmula el sujeto se encuentra en una complejísima relación con el A. La angustia desde esta perspectiva es algo estructural y se hace necesario pensarla a la luz de la constitución subjetiva, ¿no?, porque específicamente marca el vínculo radical del sujeto con el objeto. Ahí donde nada falta, ¿no?, pero que se hará necesario para articular lo simbólico y lo imaginario. En la angustia, podemos decir, el lugar del sujeto en el otro ya no está vacante, como ocurre habitualmente con el efecto de la castración. Entonces, ahora el sujeto ya no está representado por algo que causa falta, que se ausenta, que juega el juego del significante. Su lugar aparece, en cambio, súbitamente, ocupado por un objeto que viene a colmar la falta.
Y en ese momento el sujeto ya no puede escapar. No puede escapar al designio del otro, no puede escapar al destino, no puede escapar en cierto punto a eso que se le impone como una certeza. Entonces, les propongo pensar la cuestión de la angustia, tal como la plantea Lacan, esto es como señal de que falta la falta, y por ende como señal de progreso en la cura analítica, dado que constituye la vía regia a lo real que está en la causa. En el seminario 10, Lacan circunscribe la angustia a 3 puntos de referencia: la demanda del otro, el goce del otro y el deseo del otro. Bueno, aquí nos interesa la cuestión del deseo del otro, en la medida en que es el deseo, ¿no? Ese deseo que corresponde al analista en cuanto interviene en la experiencia. Porque si la función del fantasma consiste en la operación misma, ¿no?, de buscar ese sentido, de colocar un objeto ahí que vele la falta, que la tape, su atravesamiento conduce a saber que en el otro es objeto. Entonces, en el recorrido analítico se va a tratar de una destitución, de una separación respecto del otro. Es por eso que el deseo del analista cumple allí una función radical. Entonces, nos referimos al atravesamiento del fantasma en la medida en que el sujeto ya no cree en esa ficción. Esta es la operación singular de la cura analítica y que la diferencia de cualquier otra, precisamente porque se dirige a un real que el fantasma intenta situar, frente al cual la angustia se ha vuelto señal, ¿no?, pero en un intento de negativizar el goce, que está en el lugar de la causa. Entonces, se trata de hacer valer esa causa y que precisamente lo que se revela allí es la relación del deseo con lo real.